recordar todas las cosas que pasaste en mi vida. Porque en todo momento Dios ha estado contigo. En todo momento Él va a estar contigo. No te dejará, no te desamparará. Siempre que busquemos hacerlo parte de nuestra vida, siempre que lo pongamos en primer lugar, su fidelidad, su gracia, su amor, nunca va a fallar. Siempre que lo pongamos en primer lugar. Por eso ahí donde estás, decirle: Dios, yo a vos te tengo en mi primer lugar. Yo a vos te pongo en el primer lugar. Yo a vos te pongo en el lugar que te corresponde. Me tomo de tu mano y no me suelto nunca. Porque tú no vas a dejarme, tú no vas a abandonarme nunca. Te amo, Cristo, te amo. Y una vez más, tú nunca me dejarás. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Tú no me dejarás, no me dejarás caer. ¿Te animás a aplaudir y cantarlo? Tú no me dejarás, no me dejarás caer. Sí, Señor. Vamos a aumentar la intensidad de los aplausos. Aleluya. Como Mati decía también en esta mañana, en la primera reunión, haced memoria. No siempre que está la Santa Cena tenemos que hablar de hacer memoria. Y la provocación que te doy hoy es: hacé memoria si Dios no fue bueno con vos. Quizás circunstancias que puedas estar pasando en este momento te quieran nublar, impedir ver lo bueno que ha sido Dios contigo siempre. Que nada te quite del amor y de la bondad de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: ni angustia, ni tribulación, ni desnudez, ni defraudación. Nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada me puede quitar de su amor y su bondad. Amén, amén. Voy a abrir las escrituras en esta mañana y el Señor me ha dado para que nos sentemos a los pies de la palabra nuevamente en el libro de Romanos.
en el capítulo 9. Dice así la palabra del Señor, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hasta ahí. Aquí tenemos al apóstol Pablo que abre su corazón y se presenta diciendo: ando con mucha tristeza y mucho dolor en mi vida. Y aún más me atrevo, y no estoy mintiendo, a que hubiera preferido no ser yo el elegido, de poder ver la verdad de Cristo, con tal que esos parientes de mi carne, familiares, puedan conocer la verdad que yo conozco. Lo estoy parafraseando, pero él abre su corazón y tiene que aclarar diciendo: estoy en Cristo y no miento. Que hay muchas veces que hasta aún prefiero yo estar en la posición de ellos y que ellos estén en mi posición de poder ver la verdad de Cristo. Y el apóstol Pablo empieza a decir el reconocimiento que había en sus familiares, en los de su nación. No es que él desestimaba quién era, sino que tenía claro conocimiento de todo lo que ellos eran y representaban como una señal para la venida de Cristo. Ellos fueron el pacto, ellos fueron la ley, la propagación de la ley, la señal que venía generación tras generación esperando al Mesías, siendo la clara representación de lo que estaban esperando. Él los reconoce en su reputación, pero dice: no alcanza. No ven, están en un estado de religiosidad, porque el dolor de Pablo, cabe aclarar, no es hacia parientes que eran incrédulos. El dolor de Pablo era hacia parientes que creían en el Señor. Y él dice: no alcanza ser del linaje de Israel, no alcanza. Esos no son solamente hijos de Dios los de Israel. Ni alcanza tampoco decir vengo de Abraham, porque aclara, no todos son hijos de Abraham. Por eso los árabes se atribuyen, porque son hijos de Abraham también, y dicen ser el pueblo escogido por Dios. Entonces no alcanza venir directamente de la naturaleza de la carne y establecerse generacionalmente como hijos. Por eso acostumbramos a veces a decir esta frase: Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. No importa de la descendencia que vengas en la carne, solamente son reconocidos los hijos aquellos que vienen conectados a la promesa, y la promesa era solamente en el hijo Isaac.
¿Qué quiero reflexionar con todo esto que estoy hablando? Primero, en que tenemos que estar siempre pendientes, dispuestos en nuestras oraciones, en nuestra atención, en nuestros seres queridos, en nuestros familiares. No ser indiferentes, sino estar atentos de cómo hacer que esa palabra penetre. Orar por ellos. Pero no está hablando de los incrédulos, nosotros también, aquellos creyentes que están estáticos en la religiosidad. Dios es vida y la vida tiene movimiento, crecimiento. Pero cuando las personas creen que ya tienen asegurada su vida espiritual, su religiosidad, en dónde nací, con quién nací, vengo de vengo de abuelos, yo soy la nieta, vengo de abuelos creyentes. Te pone la religiosidad en un estado estático, totalmente inherente, algo que no te deja crecer ni madurar porque te sientes seguro con cumplir un sistema religioso de venir a la iglesia y ya está, o de decirte ser hijo de Dios, o de decirte ser creyente y ya está. Y el apóstol Pablo dice: eso no alcanza, se han perdido la verdad presente, se han perdido el maná que descendió del cielo, se han perdido lo que Dios está hablando hoy, creyendo que su vida está asegurada en la religiosidad. Y el apóstol dice: sufro. Y no es que la palabra haya fallado, y aclara, porque no es un problema de quién la predique o cómo la prediquemos. Siempre que hablemos la verdad presente, lo que Dios esté soltando del cielo, sino que el problema está en la falta de conexión, porque no produce vida, en el rechazo de esa palabra. La reflexión es nosotros interceder, orar, estar atentos por nuestros familiares, aquellos que dicen ser creyentes y están en un estado de religiosidad, incapaces de crecer, de madurar, de escuchar la voz de Dios hoy. Pero también mi reflexión es: ¿no serás tú esa persona hoy? No importa la iglesia moderna que vayas o cuál sea el título del ministerio. La religiosidad no pasa solamente por cierta manera o sistema de iglesia. La religiosidad es cuando te quedas frenado, seguro, cómodo. Eso es religiosidad y no te deja crecer, te hace un enano espiritual. La meditación es, y la reflexión, que no estés tú en ese estado y que puedas darle lugar a la palabra, porque la palabra no falla, así como Dios no falla. Y no importa, hijo, de quién seas, no importa cuántos años de congregación, no importa cómo se llame la iglesia en la que estás, o el apóstol o pastor que te ministre en las profundidades que te metas. Si no te conectas y no naces de nuevo del Espíritu y de la palabra, y tienes un constante crecimiento de incomodidad, te quedarás en el mismo estado del cual estaba preocupado por sus familiares el apóstol Pablo. La religión es lo más engañoso que hay. Es sutil, te acomoda, te acostumbra, y es donde vos no te conectas a la palabra presente, la que Dios suelta como maná del cielo hoy, y te podés perder lo que estabas esperando. Te invito a cerrar tus ojos y que puedas meditar en esta palabra. La exhortación es: intercede por tus seres queridos. No creas que porque ya dicen ser creyentes ya está. Pero también la meditación y la reflexión es: ¿no estaré ahí yo hoy? ¿No estaré haciendo un sistema de esta vida? ¿No estaré produciendo vida en mí que me da crecimiento espiritual? Meditemos.
liberadero. Y tú reinas, oh tú reinas, majestad. Tú me sostienes en tus brazos. Bendito Dios. Gracias, mi Señor. Quiero hablar directamente sobre dos emociones que trabajan y son sinónimo una de la otra, que es el afán y la ansiedad. Y yo estuve hablando antes del comienzo de este año, para el fin del 2021, acerca de el libro de Mateo, capítulo 6, donde dice: no estéis afanosos, ¿qué comeréis? ¿De qué te vas a vestir? Pero en este día yo quiero tomar el libro de Lucas, en el capítulo 12, y desde poner estos versículos para mostrarle como un comienzo de un plano. Lucas 12, versículo 29, es paralelo a lo de Mateo. Y dice así: vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Lucas 12, 29. Ni estéis, fíjese esta palabra, en una inquietud ansiosa. En una ansiosa inquietud que te desconfigura, te tiene tan intranquilo por la ansiedad de eso que se presentó y que estás atravesando. El versículo 30 dice: porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esto busca la gente del mundo. Y nosotros tenemos que tener claro que esa frase que dijo el Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no es una frase, es una realidad y es una verdad que debe ser comprendida, que nosotros habitamos en un suelo llamado, en la región de Buenos Aires, Argentina, San Miguel, pero nosotros somos hijos de Dios y la eternidad tomó lugar dentro nuestro. Entonces nosotros no somos como cualquier otro habitante de este suelo. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros cargamos y portamos esta eternidad. Tenemos una nueva naturaleza y tenemos a nuestro Padre. Y no somos, como dice aquí, como la gente del mundo. Tenemos un Padre, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Sabe que necesitamos abrigo, necesitamos sustento, necesitamos provisión. Versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Que es lo que hablamos, el principio de la primicia. Poner a Dios, el principio del orden, de traer las primeras cosas y todas las demás serán añadidas. Buscad el reino. El versículo 32 dice una declaración poderosa. No temáis, manada pequeña, porque a nuestro Padre, a vuestro Padre, le ha placido daros el reino. Dios ha tenido, permítame parafrasearlo, el santo antojo de darnos el reino y ser herederos de ese reino. Y no tenemos que entender lo que es ser un administrador y un hombre y una mujer de ese reino. Así que toda la sociedad y el mundo busca esas cosas, pero nosotros traemos el orden del reino, ponemos primero a Dios, buscamos a Dios y no permitimos que esa ansiedad inquietante tome lugar sobre nuestra vida. Estas son palabras del Señor Jesús.
En el libro de Efesios es Pablo escribiendo la carta a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipenses. En el capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, presentale a Dios, no con un sentido de queja, de fastidio. Presentale a Dios las peticiones, lo que te está sucediendo, lo que estás atravesando. Contale, convocalo a Dios. Dice, pero si Dios lo sabe, sí, pero tenés que hacerlo partícipe, convocarlo a Él, que Él tome acción, porque Dios no se va a meter donde no se lo permitan. Y dice, y con ruego y con acciones de gracia. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, Pablo y el Señor parecen que armonizan en el mismo pensamiento del afán y la ansiedad, y nos dan las mismas directrices y las mismas enseñanzas. En la carta del apóstol Pedro, tenga ahí porque voy a volver, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, nos da otra expresión: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, tirad, despojate, dejad toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces nosotros en este día yo estoy hablando tanto de la ansiedad como el afán, que son dos emociones que provienen del alma y que trabajan sobre el alma, sobre el corazón, pero desconfiguran toda la persona y la vida de la persona con tenerlo en inquietud, alarmante, teniéndolo en una posición de desafío constante. Todo esto viene o nace, como decíamos, desde las emociones. Y como yo hablaba la semana pasada, de que los ángeles fueron enviados, o Dios los creó para beneficio o para servicio al hombre, a la raza humana. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús está siendo llevado cautivo? Porque Él estaba esperando los tiempos y el cumplimiento del tiempo, y lo vienen a llevar cautivo para crucificarlo. Y Pedro lo quiere defender. El Señor Jesús dice, yo puedo pedir ángeles, si mi papá me los envía, me hubieran defendido, no necesito de ti. Los ángeles están para servir al hombre y a la mujer. Fueron creados para servir. Cuando Jesús está en el desierto, lo dijimos la semana pasada, y nos dice en el libro de Mateo que Él fue bautizado y fue llevado al desierto, y cuando está en el desierto y Satanás se aparta de Él, dice que vinieron los ángeles y lo servían. Hebreos nos dice que los ángeles son espíritus creados ministradores al servicio nuestro. Entonces, el ángel conoce cómo opera el alma humana. Y a los ángeles caídos les llamamos demonios, pero son de la raza o de la creación angelical. Y esos demonios manipulan y saben los deseos y las necesidades del alma. Entonces, cuando la ansiedad o el afán toma lugar, los mismos demonios saben trabajar y desconfigurarnos a nosotros. Entonces, estas emociones como el afán y la ansiedad nacen y se producen allí para tratar de contrarrestar o sacarnos de la paz que Dios imparte a nuestro espíritu. Por eso volví a Filipenses capítulo 4, donde dice, por nada estéis afanosos,
Pero en el 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero cuando el afán tomó lugar, cuando la inquietud de un afán y de la ansiedad, el enemigo logra descontrolarlo, eso es lo que trabaja Satanás para despojarnos y sacarnos de esa posición. Nacen allí para tratar de sacarnos y quitarnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay que entender bien claro esto, porque hay personas que hay veces creen que la negación es fe. No asumen el problema. De pronto les surge una situación, por ejemplo, en la salud, dice, no fui al médico porque creo que Dios me sanó. ¿Pero por qué no vas al médico y revisás si es real esa enfermedad o esa molestia o eso que está en tu cuerpo? Y si el informe es malo, sea malo o bueno, siempre Dios es sanador. Así es que nosotros no tenemos que actuar negando y creyendo que eso es fe porque niego las cosas. No, es sabiendo que estoy atravesando esto, pero Dios está conmigo y está en control y está en gobierno de todas las cosas. Que Él es mi Padre. Entonces, tanto como dijo el Señor, como Pablo y Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el Señor Jesús nos están tratando y nos podemos unir los tres de cómo nos hablan acerca del afán y cómo el afán viene para producir. Otra cosa que produce el afán es como una diversificación, un desenfoque, y que te enfoques y pongas tu mirada en el problema o en la situación y que empiece a tu mente a tratar de pensar en una solución o en resolver, y como uno lo ve desde el plano humano, eso nos va a superar y uno dice, ¿cómo salgo de esto? ¿Y cómo lo soluciono? No encuentro salida, esto me va a llevar a la ruina, de esto no salgo. Y ahí es cuando empieza a desconfigurarnos y a descontrolarnos, porque el afán tomó lugar. Viene a producir ese desenfoque. Y ese desenfoque tiene la intencionalidad, o una de las cosas intencionales, que es lindo para revelarlo, es sacarnos de nuestra posición de reposo. Y nuestra posición de reposo es que nosotros confiamos en una administración y en un gobierno de nuestro Rey, que es nuestro Padre y que sabe tener cuidado de nuestros hijos. Pero al producir el desenfoque y que nosotros estemos enfocados en el afán y que nosotros empecemos a observar, eso es lo que quiere hacer, sacarnos de la posición de reposo. Porque en la posición de reposo usted está confiando de que Dios tomará la causa, Dios actuará en el asunto, Dios vendrá y se presentará y va a ejecutar algo sobre esa situación. Así que viene todo a trabajar de esa manera. Busqué en el diccionario para traer más claridad. La palabra afán dice estado de agitación, inquietud o zozobra de ánimo. Eso es la palabra ansiedad. Estado de agitación. Esa persona que empieza dice, no estoy tranquilo, no descanso, esto me supera, me pasó por encima. Estado de agitación, inquietud y zozobra de ánimo. Déjalo porque está medio alterado. Déjalo, no le hablé porque está medio mal, le pasaron unas cosas, está mal. Angustia que suele acompañar con muchas enfermedades. Quiere decir que también viene a producir unas consecuencias en la salud. Sinceramente, y tal vez esto me exponga en una ignorancia, pero hace un tiempo un pastor amigo me comenta que él tiene diabetes y me dijo que se le despertó por una situación emocional. Una situación emocional le activó y lo llevó a una crisis y se le despertó la diabetes. Es así, Aníbal, ¿no es cierto? Las emociones.
Y comencé a pensar con ese pastor qué era lo que había vivido. Y él había vivido una situación muy difícil con su hijo más pequeño. Una situación muy fuerte, no solamente que el chico estaba con alguna situación, y empezamos a deducir cómo esa ansiedad y esa crisis le produjo un problema en la salud, como dice aquí. Produjo y acompañó y como consecuencia enfermedades. ¿Sí? También puede producir neurosis y que no permite el sosiego, no permite decir, oh, vamos a frenar, vamos a bajar un cambio, vamos a poner un freno. Afán es el esfuerzo o empeño grande. Es como que la persona dice, no, le estoy metiendo con todo, estoy queriendo salir de esto, todo sudor de la frente y no esperando de Dios. Afán, deseo intenso o aspiración de algo. Dice, no, estoy metido y estoy enfocado en esto y lo voy a resolver, de alguna manera yo lo voy a solucionar. Afán, apuro, aprieto, necesidad extrema, prisa, diligencia o premura. Hay veces no nos damos cuenta que hemos funcionado en una autonomía. Ayer con mi esposa hablábamos y teníamos un diálogo con una mujer. Su esposo lamentablemente partió con el Señor, se le despertó una enfermedad, pero ella nos contaba en intimidad cómo las crisis habían tomado lugar y ciertas situaciones y mucho empeño. La Escritura dice, por nada estéis afanosos, pero descubra este punto que yo estoy hablando. Eso vino para desconfigurarnos y sacarnos de la posición de reposo, de la posición que Dios tiene para usted y para mí como hijo de Dios. Porque la posición de reposo es una posición de gobierno y de confianza de que eso se actuará y se atenderá. No estamos diciendo una actitud, como decíamos antes, de negar la situación, de no asumir la situación, de ser un negligente. No estamos diciendo negligente, sino una persona que está apoyado y sustentado en la confianza de que Dios es el que tiene el control y el gobierno y el dominio sobre esas cosas. Dios es el que está actuando. El afán tiene en sí mismo la capacidad, está configurado para trabajar en contra nuestra y movernos y sacarnos de esa posición que uno dice, no, yo confío en el Señor, sé que Dios va a hacer la obra, pero de pronto pasa un día, pasa dos y de pronto parece que los términos que uno puso o las expectativas que puso se caen y parece que la solución o la restitución de la situación no toma lugar. Y el afán es el que toma lugar, la desesperación, porque se produce la desconfiguración y el desenfoque, la distracción. Eso es la clave, la herramienta clave con la cual el enemigo trata de trabajar o trabaja sobre nosotros, actuándonos en el afán. Ahora, ¿qué diría una persona que está involucrada en una situación afanosa? Lo primero que te dice, te quiero ver a vos en mi lugar, a ver si vos estás como, si a vos te pasa lo que estoy viviendo yo quisiera que a vos te pase, a ver cómo reaccionás vos. Entonces no recibe la instrucción, justifica su posición. Justifica su posición. Pero voy a volver a algo que prediqué la semana pasada. Y yo decía la semana pasada que toda la creación que Dios creó, este planeta Tierra, el reino vegetal, el reino animal, todo lo creó para beneficio y para función de la raza humana, de la humanidad. Todo lo colocó de esa manera. Yo leía una nota de Sam y Sam lo dice de esta manera. Toda la creación está estructurada para dar soporte a los hijos de Dios. Toda la naturaleza está para traer el suministro que usted y yo necesitamos como hijos de Dios.
Ahora, déjenme hacer una pausa en esto. Yo meditaba esta mañana en el versículo que dice: la lluvia cae sobre justos e injustos y el sol sale para buenos y malos. Es como que la naturaleza toda sigue trabajando. Nosotros hemos atravesado una pandemia, toda la humanidad atravesó una pandemia que esto no respetó ni cantidad de bolsillo, ni plata, al rico, al pobre, al bueno, al malo, al adulto, al joven, a todo, le tocó a todos. Y a veces el diablo te quiere hacer ver como que todos somos iguales y que a todos nos pasa lo mismo. No te equivoques. El sol sale sobre todo y la lluvia cae sobre todo. Pero aquella buena tierra es la que hace producir. Aquella buena tierra es la que da fruto. Entonces nosotros tenemos que saber que todas estas cosas suceden y todos la atravesamos. Pero una cosa es atravesar y tener a un padre y no ser un huérfano que se autodefiende y se suministra, y ser un hijo que Dios tiene provisión para él. Es completamente diferente. Por eso la Escritura dice que cuando vengan ciertas cosas vas a buscar al impío y no lo vas a encontrar. Pero 7 veces cae el justo y Dios lo sostiene y Dios lo guarda y Dios lo tiene. Y caer no quiere decir solamente pecado, que cayó en pecado, sino que atraviesa cosas. Por eso Dios dice: vas a pasar por las aguas, pero no te vas a ahogar, porque yo estoy contigo. Vas a pasar por el fuego y ni humo va a tener olor tu ropa, porque Dios está contigo. Como lo vimos en Daniel y como vimos el Señor caminando sobre las aguas. Entonces, ¿cómo van a tomar lugar? Entonces, nosotros tenemos que saber que toda persona necesita alimento, provisión, salud, cobertura, sustento, abrigo. Pero Dios dice: el mundo lo hace con sudor de la frente. Pero vos confía, poneme a mí primero y la provisión la vas a tener, el abrigo lo vas a tener. Entonces nosotros tenemos que saber cómo actúan estas cosas que nosotros estamos hablando, la vida de un hijo de Dios. Por eso el diablo necesita desenfocarse y sacarte de la posición de reposo y que entres y actúes como cualquiera del mundo, en el cual no tiene padre, no tiene un reino, no tiene pacto con Dios y tiene que actuar en una autoprovisión. Si yo no trabajo, si yo no hago esto, a mí nadie me va a ayudar. Entonces, cuando eso toma lugar, el afán va a tomar lugar y el afán va a llevar a que veas las cosas desde la perspectiva humana y vas a ver las imposibilidades. Es decir, y ahí cuando el diablo toma lugar y uno dice: ¿y yo cómo voy a hacer con todo esto? Y yo no puedo asumir todo esto, yo no puedo salir adelante de todo esto, yo no puedo cargar con toda esta situación. Ahí es cuando el enemigo comienza a tener la victoria, porque te llevó a la posición humana. La Biblia dice que usted y yo somos hijos de Dios. Satanás quiere trabajar en esa posición de desconfigurarte, donde el afán y la ansiedad tomen lugar. Nosotros decimos siempre que cuando alguien o nos critica o habla o dice cosas infamias sobre nosotros, nosotros decimos así: yo no me voy a rebajar ni a pelear ni a discutir con esta persona, que diga Dios me defiende. Pero voy a decirte lo más positivo: no eleves a esa persona al nivel que tú estás, porque usted y yo somos hijos de Dios. A ver si soy más claro. El diablo te está mostrando la situación, la ansiedad o el afán, y tomó lugar la inquietud en tu vida. Uno dice: no sé qué hacer, no duermo, pienso todo el día. Entonces está ese afán y te tiene en un estado alterado. La palabra es: no eleves al diablo ni los demonios a la posición que usted y yo tenemos como hijos de Dios. No lo eleves, no solamente no te bajes ni no lo eleves a los demonios que están actuando en tus emociones. Pastor, pero dígame cómo hago. Nuestra confianza o el soporte está en el Señor, no es con nuestra fuerza.
es confiando en Dios. Por eso dice, por nada estéis afanosos, sino comunicale a Dios tu situación. Sean conocidas vuestras peticiones delante del Dios y Padre de nuestro Señor, y la paz de Dios, y la paz que va más allá del entendimiento humano. Por eso tu familiar, cuando sucede algo, te dice, yo no sé cómo podés estar tranquilo. Por eso te vienen a choquear y a provocar. Y no es que usted es un religioso y usted no es que no asume el problema, es que usted no está actuando desde la esfera humana. Usted está actuando de la posición de confianza en quién usted es, en Dios, no con sus propias fuerzas, no con sus propias capacidades. Antes de continuar, quiero leer en el Salmo 55, versículo 22, y lo voy a leer en la versión que tengo aquí en mi Biblia, en la computadora, pero Mayra lo va a poner en la pantalla, en la Reina Valera. Dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. No vas a quedar en fracaso, derrota, vergüenza o murmuración. Dios te va a levantar. Dios va a mostrar de que tú confías y esperas en el Señor. La palabra sustentar es, en la raíz hebrea, es mantener, nutrir, proveer alimento, cargar. ¿Se acuerda cómo el Señor dice que como la oveja sobre sus hombros te quiere llevar? Cómo Él quiere sostenerte en los brazos, mantener, nutrir. No dar comida, sino comida con los nutrientes necesarios. Proveer alimento, cargar, sostener, proteger, apoyar, defender, suplir los recursos y los medios necesarios para usted y para mí. Véase, la creación y todo lo que hay en la creación, los suministros, Dios los pone a disposición de los hijos, que es lo que dije antes. Dios creó al hombre y a la mujer y lo colocó en la tierra y le proveyó toda la creación para que sea el soporte en la vida humana. Dije que a todos nos pasó la pandemia, pero no todos permanecieron o la atravesaron con los recursos y los suministros que Dios provee para ellos. Nosotros atravesamos la pandemia. Nosotros fuimos afectados por COVID. La iglesia padeció de cerrar las puertas y no celebrar reuniones. Nuestros cuerpos también padecieron el virus. Pero no es lo mismo como hemos atravesado nosotros que como lo atraviesa aquel que no confía y no tiene a Dios como su Señor. Es muy diferente. Y lo hemos visto. Dios nos ha nutrido, Dios nos ha sostenido, Dios nos ha provisto. En el Salmo 56, versículos 3 y 4 dice, en el día que temo, yo en ti confío. No digo que yo no niegue la situación, no. Yo puedo pararme frente a la situación y ver la adversidad, pero no permitir que gobierne mis emociones y darme cuenta que solamente Dios me puede dar la victoria. El versículo 4 del Salmo 56 dice, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré lo que la carne me hiciere, o como dice la traducción Reina Valera, lo que el hombre me pudiera hacer. Tiene una confianza y una seguridad en quién es su Dios y en quién es su Padre. ¿Hay tormentas? Sí. ¿Hay situaciones? Sí. ¿Hay
situaciones de ansiedad y de afán, sí. Pero todo eso viene para que quites tu mirada del Señor, de tu proveedor, de tu ayudador, para desenfocarte y colocarte en una posición igual que cualquiera, pero usted no es igual que cualquiera. Usted es un hijo de Dios y usted tiene un Padre que ha provisto todo para sus hijos. Un Padre que dice, la sociedad busca todas estas cosas, el mundo busca todas estas cosas, provisión, abrigo, pero busca el reino y su justicia. Y estas cosas vendrán como consecuencia. Estas cosas serán el resultado. Estas cosas estarán en ti. Pero confía en que el reino tome lugar en tu vida. Jesús, cuando comenzó su ministerio, comenzó a decir, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Seamos hombres y mujeres que operamos y actuamos en los principios de este reino glorioso y actuemos en línea al reino de Dios. Lo invito a ponerse de pie. Cierro la prédica. Y mis preguntas no es para avergonzar ni exponerlo, sino para que usted en intimidad se la pregunte. Entonces decíamos que el afán tiene la capacidad y los recursos para sacarnos y movernos de la posición de reposo. La pregunta sería, ¿cuándo fue que la ansiedad me quitó la paz y el gozo? ¿Cuándo fue que la ansiedad o el afán me sacaron de mi posición de reposo? ¿Fue una situación que viví hace unos días? ¿Fue una situación extrema con alguno de mis seres queridos, hijos, familia? No la justifique. Tráigala a la memoria, identifíquela y ore. Porque nosotros no somos gobernados por las situaciones, somos gobernados por la palabra y por el Espíritu del Señor. Así que identifica, ¿cuándo fue la última vez que la ansiedad le quitó la paz? Cuando durmió unos lapsos y todo era cortado por causa que la ansiedad no te podía permitir conciliar el sueño. Recuerde que todo lo que hablamos con respecto a la ansiedad y el afán está en el espectro de lo natural. Y poderoso es Dios para hacer en vosotros que abunde mucho más de lo que nosotros pretendemos. Todo plano natural. Así es que identifique qué es lo que está produciendo la ansiedad. La falta de esto o el poder salir de esta situación, no aguanto más, está muy apremiante, está muy difícil todo lo que he vivido. ¿Qué es lo que está quitándote y está produciendo afán en tu vida y te está quitando la paz y el gozo? Identifíquelo y vuelva a su eje, a su posición, a pararse en Cristo, saber que Dios tiene conocimiento y tiene cuidado de vosotros.